Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a otra edición de Midrantas, Notidrantas especial noticiero. Hoy vamos a hablar de la derecha en Iberoamérica y más allá. Hoy en Notidrantas hablamos de la derecha. Bueno, estamos básicamente acá en Berlín en el contexto del mes anticolonial. Organizamos a partir del 12 de octubre el Día de la Colonización en América Latina, el Día de la Hispanidad en el Estado español. Bien, no tengo que decir nada, ¿no? No hace falta decir nada. Como muchos sabrán, o muchos no, en Argentina, en una semana, serán las elecciones. Tenemos elecciones de medio término, tenemos elecciones de diputados, senadores y legisladores. Y ya habiendo pasado por un primer proceso de elecciones, nos preocupó muchísimo el porcentaje que sacó la ultraderecha en Argentina. Más precisamente hablando del señor Milei. Milei es un economista que básicamente en los 90 trabajaba para Bussi. Bussi es un genocida de la dictadura acusado por delitos de lesa humanidad. Y ahora lo tenemos a este señor Javier Milei diciendo que está en contra de la casta, que es algo nuevo, que qué sé yo, pero es un menemista. Milei es el discurso de la hegemonía. Milei es el discurso de la Iglesia Católica. Milei es el discurso del menemismo más rancio. Es el discurso que va en contra de los derechos de cualquier persona que no sea un hombre cis, heterosexual, burgués. Y además no tiene un buen estilista. You should really stop this. Una de las propuestas de este señor rancio Milei, junto con toda la derecha, el macrismo, Vidal, Larreta y bueno, ya lo conocemos a todos estos personajes nefastos, es la eliminación de los impuestos y las indemnizaciones por despido. Sí, y es muy interesante porque toda esta gente, cuando están hablando con las personas, lo que tejen es una idea de que te tiran estadísticas por la cabeza y te hacen creer que vos no sabés un pedo y que ellos saben un montón. Y te dicen, no, porque en Estados Unidos, porque en los países del primer mundo. A ver, nosotras vivimos en Berlín y yo me la paso viviendo de subsidios. Yo viví 1 año y medio de subsidios. A mí no me vengan a decir pelotudeces. Para cerrar ya, Milei, porque estamos haciendo bastante, es que lo odiamos tanto. Para cerrar un poco, otra de las propuestas de Milei, por más loco que suene, es dolarizar la economía argentina. Sí. Dolarizar la economía argentina. Sí, la cara de la gente de producción. Sí. No. Es real esto, ¿eh? Esto es real, está pasando. Y esta persona está siendo votada. Sacó un 13% en las últimas elecciones. ¡Peligro! 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 Sí, sobre todo porque en realidad muchas de las propuestas de Milei son las mismas propuestas que existieron en los 90. Esta gente ya gobernó el país. Una persona que es totalmente negacionista de la pandemia y del cambio climático. Con todas estas cosas que nombré, ¿le suena otro presidente en Latinoamérica? Les doy una pista. Dijo que prefiere ver a su hijo muerto antes gay. ¿Quién es? ¡Tin! Sí. Estamos hablando de Bolsonaro. Bolsonaro. Un presidente que fue electo en el 2018 y que va a seguir en el poder hasta el 2022 lamentablemente. Un presidente homo, lesbo, trans, odiante. Dentro de la cantidad de barrabasadas y de barbaridades que ha dicho de la comunidad LGBT, hay un meme que anduvo circulando en Brasil que hablaban de un kit gay que se repartía en Brasil, que eran unas mamaderas con forma de pene. Esto es marketing digital. Esto es marketing político. Esto es lo que Bolsonaro hace. Es interesante pensar un poco cómo se van conectando las derechas, porque básicamente, excepto por la cuestión LGBT, porque en Argentina creo que los movimientos de las disidencias sexuales hemos ganado y conquistado cierto lugar en la sociedad, por los cuales no tienen tanto espacio para hacer este tipo de pronunciamientos o no tendrían tanto lugar. Sin embargo, Milei, por ejemplo, dijo que es un gran admirador de Bolsonaro, hay que decirlo. Y de Trump. What? Es un tipo que dice que el cambio climático no existe y que básicamente permitió que
el Amazonas se queme, se prenda fuego y haga mierda al Amazonas. El Amazonas es el pulmón del mundo. Tener a Bolsonaro en el poder es como fumarte 5 atados de cigarrillo por día, ¿entendés? Es un cáncer que está matando nuestro pulmón de nuestro planeta. Y que hace metástasis en todo Iberoamérica. Además de negador del cambio climático, es un negador serial de la pandemia. En este momento lo están tratando de procesar a Bolsonaro básicamente por genocidio, porque no hizo absolutamente nada por la pandemia. No solamente la negó, sino que además bloqueó que haya vacunas dentro de Brasil. Los gobiernos locales tuvieron que intentar generar acuerdos para que puedan entrar vacunas a Brasil en contra del gobierno nacional. Él directamente dijo explícitamente que el COVID no existe. Él no usaba barbijo. Él se iba de vacaciones en plena pandemia mundial subiendo fotos a las redes, haciendo de cuenta que nada pasaba cuando en Brasil morían miles y miles y miles de personas. Lo importante de la derecha, me parece, es ver cómo trabajan juntas. Cómo Milei trabaja con Bolsonaro, Bolsonaro trabaja con Kast, Kast trabaja con Lasso. Toda esta gente está articulado en quiénes son sus representantes del Estado español en América Latina. Un partido llamado Vox. ¿Se acuerdan este colectivo que va a aparecer en pantalla ahora? Las niñas tienen vulva, los niños tienen pene, que no te engañen. Fuerte. Esto se paseaba por el centro de Madrid. Y esta es la misma gente, digo, es la misma línea, es la misma ideología asquerosa y rancia de la gente que forma parte de Vox. Un partido colonialista, un partido imperialista, neoliberal, monárquico. Es un partido abiertamente anti-LGBT, abiertamente anti cualquier derecho de cualquier persona, lo sabemos. ¿Cómo es que esta gente llega al poder? ¿Cómo Rocío Monasterio es la representante y está en tantos medios y en tantos lugares, tanto en Madrid como en el resto de España? Acá es donde abrimos el debate sobre la representatividad que tiene la gente en las urnas dentro de España o de Europa y lo que sucede en Latinoamérica. Sí, yo creo que un poco lo que sucede, sobre todo en el Estado español y en Europa, es que está claro que las instituciones dentro del sistema capitalista no nos pueden dar respuestas a nuestras necesidades. Dentro de las instituciones, las transformaciones sociales son muy complejas y muchas veces dicen, bueno, entonces si los cambios sociales en los que yo creo no son posibles, entonces lo que tengo que hacer es no votar, porque ¿para qué voy a ir a votar si no va a cambiar nada yendo a votar? Y claro, amigue, tenés razón, las instituciones del capitalismo no nos van a dar respuestas. Ahora no yendo a votar hace que le hagas el juego a tu partido de derecha, amigo. De oro de Vox. Les vamos a mostrar este post que ven en pantalla, que básicamente esta gente está diciendo que España liberó América del terror de los aztecas. Un poquito racista, un poquito xenofóbico y un poquito colonialista. Y llegando ya al final de este video, si faltaba alguien en esta fiesta de los rancios, no faltaba invitar a el partido alemán AfD, Alternative für Deutschland, que es este mismo partido del que le hablamos en el video anterior, que es la ultraderecha alemana, que mi querida Grasa le gusta llamarlo los nazis. AfD no sigue una línea que obviamente por deducción, porque toda esta gente de derecha asquerosa se bancan entre ellos y se apoyan entre ellos, por tanto la línea anti-LGBT sigue siendo la misma. Y además, así como nuestros queridos libertarios que se la dan tanto de que leen en latín y de que hacen toda esta perfo, de somos súper intelectuales y sabemos más que vos, les vamos a leer en alemán, así que atentos, busquen los diccionarios, libertarios lindos. Homosexuelle in Gefängnis, das sollten wir in Deutschland auch machen. Eso significa cárcel para los homosexuales, así deberíamos hacerlo acá en Alemania. Brennende Flüchtlingsheime sind kein Akt der Aggression. La quema de los centros de refugiados no son un acto de agresión. Fuertísimo. Esta gente lo está diciendo hoy, 2021. Estas son las cosas que la AfD dice hoy en Alemania. Refugiados son personas que vienen de distintos países del mundo a partir de guerras, como consecuencia del saqueo
que genera la Unión Europea, de la desidia y de las políticas imperialistas y colonialistas que generan en distintos países del mundo, buscando un hogar acá y básicamente las mandan a campos de refugiados cuyas condiciones no tienen absolutamente nada que envidiarle a una favela, a una villa de miseria en América Latina. Y básicamente esta gente está diciendo que se prendan fuego esos lugares y se muera un montón de gente. No es ningún acto de agresión. Que ya para cerrar de la AfD un poco, vamos a nombrar uno de los lemas que está, y va a aparecer acá en pantalla, que este partido tiene, que es Unser Land, unsere Regeln. Nuestra tierra, nuestras reglas. Si esta gente apoya a Vox, y si Vox apoya a Bolsonaro, y si Bolsonaro apoya a Milei, y Milei apoya a Bolsonaro, toda esta gente es lo mismo. Toda la derecha rancia es lo mismo. Acá en Europa, en Latinoamérica, en todos lados es lo mismo. Entonces tenemos la oportunidad en las próximas elecciones de que esta gente no ocupe esos cargos políticos. ¿Y de qué manera logramos eso? Organizándonos, poder contrarrestar todo ese marketing político que la derecha tiene, porque la derecha no tiene las calles, o por lo menos no en nuestros países, no tiene las calles. ¿Cuál es la herramienta de la derecha? El marketing político. Que tenemos que ver también las formas en las que podemos construir puentes internacionales para luchar contra esta derecha que está organizada de manera internacional. ¿Y qué mejor que acercar toda esta información a través del drag? ¿Qué mejor que acercar toda esta información a través del humor? Utilizar la misma herramienta que utiliza la derecha, que es el humor de ¡ay, era un chiste! No se lo tomen así. Bueno, nosotros también hacemos lo mismo y hacemos humor y hacemos drag. Y el drag es político. ¿Y qué mejor que hacerlo de esta manera? ¿Y qué mejor que suscribirse al canal de Migranta? ¡Suscríbanse! ¡La concha de la lora! ¡Suscríbanse! Ayúdenos a que nuestra voz se escuche y que llegue a más lugares, a más países, a más familias, a más todo. No puedo más. Y si vos te suscribís, estás colaborando con este proyecto. Perfecto. Compartir este video a todos tus amigues. Seguí ayudándonos en este proyecto Autogestiva Marica. Porque ¿sabés qué? Ayudándonos a nosotras, te estás ayudando a vos. A vos te estás ayudando. Porque con vos podemos cambiar las cosas.